Bueno, entonces muchísimas gracias a todas las personas asistentes el día de hoy. Como ya lo mencionaron anteriormente, pues soy Santiago Acosta, soy un médico veterinario que se dedica a trabajar con cannabis medicinal y animales. Mm, Soy especialista en comunicación ambiente de la Universidad Nacional de La Plata y además de lo que ya comentó mi compañero, pues también soy miembro de la Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria Cannabinoide y de la Society of Cannabis Clinicians, capítulo Colombia. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Y básicamente tenemos que mm, entender por qué vamos a hablar de este tema. ¿Mm? La importancia de hablar de el cannabis medicinal en la veterinaria radica en varios aspectos, ¿sí? El primero, pues está en la demanda mediática. ¿Mm? Evidentemente, pues esto es un tema que es un boom y que eso está permitiendo que, digamos, el cannabis como marca se mueva, ¿sí? Sea, que él mismo se haga su propia publicidad, pues por los beneficios que tiene. Entonces, básicamente, uno de los motivos por aprender un poco de esto es porque cada vez está resonando más. ¿Sí? Ahora, cuando las personas escuchan y van a donde la persona en nuestro contexto, que es la persona que debería seguir el tratamiento y formularle los cannabinoides como tal, pues sucede que se están encontrando muchas veces con prejuicio e ignorancia por parte de los profesionales, tanto médicos como médicos veterinarios. Entonces hay que hablar de esto, pues porque también hay que luchar un poco en contra de ese estigma que aún tiene la planta. Hay que hablar de esto porque evidentemente está cambiando la forma de hacer medicina, ¿sí? Esto es una forma amigable, eh, tanto con las personas como con el medio, para hacer medicina, tanto con los animales. Entonces estamos frente a una nueva forma de hacer medicina. Es una industria creciente. Si no fuera una nueva forma de hacer medicina y si no fuera una industria creciente, muchas de las multinacionales que se dedican a producir medicamentos no estarían fijándose en el cannabis, por ejemplo. Y pues porque nosotros como médicos y como médicos veterinarios hacemos una serie de compromisos con nosotros mismos y con nuestros pacientes, en el cual prometemos llevarle a nuestro paciente todas las opciones terapéuticas que sepamos que funcionan. Entonces, en medio de mi labor educativa está eso. Si yo logro hacer que mis colegas entiendan que esto funciona y que es una opción terapéutica para nuestros pacientes, pues bueno, no veo razón por la cual no recomendarlo, ¿ok? ¿Y por qué? Pues porque podemos, porque nosotros afortunadamente en Colombia contamos con una ley de acceso seguro e informado al cannabis medicinal. No voy a entrar en esto, no es, hace parte de esta charla, pero sí es importante que sepamos que inclusive los médicos veterinarios estamos cobijados por esta ley para poder prescribir el cannabis. ¿Mm? Y que es una ley que está muy bien escrita y que básicamente lo que nos dice es zapatero a tus zapatos. O sea, en este mundo del cannabis medicinal hay cabida para todos los profesionales y personas con experiencia que quieran entrar a hacer algo muy serio y sobre todo desde el punto de vista legal. Ahora, ¿qué se necesitan para una buena, eh, pues para tener unas buenas bases, ¿sí? En una práctica clínica con cannabis medicinal y animales? Pues primero que todo, una buena fundamentación teórica, que es lo que hacen este tipo de espacios, que es lo que hacen las diferentes ofertas educativas que estamos lanzando constantemente. ¿Mm? Algo muy importante en esta forma de hacer medicina es que tenemos que conocer a fondo el medicamento. Estamos en aras de tener medicamentos estandarizados y que una ficha técnica nos diga qué cantidades de cada cannabinoide tienen, pero mientras sigamos en esa zona gris en el cual nos dijeron que ya lo podemos usar, pero aún no nos ponen del todo las reglas de juego para tener medicamentos de manera legal, debemos ahondarnos muy bien en conocer el medicamento que vamos a utilizar con nuestros pacientes, inclusive si lo podemos llevar al punto de la cromatografía, que sería el punto como más eh, fiel para saber qué tenemos ahí, pues sería buenísimo. También hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que empezar a aliarse y aprender y a entender de la cadena productiva del cannabis, desde las personas que cultivan, extraen, los que comercializan, los encargados de hacer las leyes, los médicos. Es muy importante el trabajo en equipo cuando se habla de cannabis medicinal. En mi caso, ¿sí? Eh, que no tenemos una comunicación directa con nuestro paciente, o sea, mis pacientes no me hablan, a excepción de que vea loros, pero pues loros no veo muchos, la verdad. Eh, es muy importante mantener esa comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no existen dosis establecidas para todas las condiciones, para todos los cannabinoides, yo tengo que entender
por medio de la comunicación con el tutor qué está sucediendo en ese animal cuando le administro cannabis. Entonces es muy importante la comunicación con el tutor. Y algo clave para nosotros pues es el manejo del consentimiento informado. Esto se hace como en cualquier práctica clínica, es en donde se le dice a la persona qué está sucediendo con su animal, qué esperar, cuáles son los efectos no deseados y cuál va a ser la resolución del tratamiento. Ahora, ¿por qué tomar este tema? ¿Por qué hablar desde la semilla hasta el paciente? Por lo que les han comentado anteriormente. Si yo no conozco muy a fondo, ¿sí? Mm, ¿Qué sucede con este medicamento que yo voy a usar? No voy a estar muy seguro el momento de usarlo. Yo no estoy diciendo que todos los veterinarios para usar cannabis tengan que aprender de cultivo, tengan que aprender de extracciones, ¿sí? En su totalidad, pero sí por lo menos debemos entender que algunas plantas de cannabis tienen propiedades diferentes, conocer los métodos de extracción que existen, porque eso nos va a hablar si pasó por muchos procesos químicos o no ese material, esa flor para llegar a ser una resina. Eh, Aprender qué son las resinas madre, cómo se diluyen, cómo se titulan. Entonces, digamos que yo he tenido la fortuna de introducirme también en la cadena productiva del cannabis desde la semilla, ¿sí? Y conocerla a fondo, pues para poder extrapolar toda esta información tanto a las personas interesadas como a mis colegas. Entonces, miren que en realidad el punto de trazabilidad de un medicamento a base de cannabis parte de una semilla. Y podemos decir que dependiendo las empresas o los laboratorios, pues desde que yo cultivo o germino una semilla hasta que obtengo un medicamento, pues fácilmente pueden pasar alrededor de unos 5, 6, 7 meses, sin contar todo lo que tuvo que hacer la persona encargada de la semilla para estabilizarla y para seleccionarla, ¿ok? Porque también en eso consiste el trabajo, en tener una buena genética de calidad. Entonces, pues yo he aprovechado que he estado inmerso, digamos, como en la parte también comercial de esto desde el principio para entender paso a paso la importancia que tiene la cadena de la producción de un aceite para poder llevarlo a la final, ¿sí? A nuestros pacientes, ¿ok? Entonces nosotros como médicos veterinarios y las personas, digamos en general, tenemos que empezar a entender de qué se trata el sistema endocannabinoide, que básicamente es el plano terapéutico por el cual vamos a poder trabajar con nuestros pacientes, ¿sí? Este tema se ha tocado mucho. Para los que no sepan mucho del tema, pues digamos que es un sistema que se encarga de modular funciones vitales eh, de los organismos de la mayoría de vertebrados, ¿sí? Um, Tiene unos componentes, unos receptores, unos neurotransmisores, unas enzimas que degradan esos neurotransmisores. Básicamente sabemos que los receptores tipo 1 y tipo 2 son los más predominantes del sistema endocannabinoide, pero que hacen parte de este también otros receptores, como receptores para serotonina, como receptores moduladores del dolor, como los que están aquí presentes. ¿Ok? Con esta gráfica que quiero explicar, cuando ese sistema endocannabinoide, que es el encargado de mantener la salud o de mantener el estado óptimo de un organismo, está trabajando, está funcionando perfectamente, digamos que eso lo llamamos un estado óptimo de salud, ¿ok? Pero cuando tenemos alguna alteración en uno o en varios de las estructuras del sistema endocannabinoide, ya sea que tengamos alguna deficiencia de algún endocannabinoide o de alguna enzima que lo degrada, o tengamos alguna sobrecarga de trabajo o alguna hipersensibilización de los receptores cannabinoides, es cuando vamos a ver que se altera el estado de salud. De hecho, muchas enfermedades que se llamaban enfermedades huérfanas están pasando a llamarse enfermedades de deficiencia del sistema endocannabinoide. Básicamente, ¿por qué? Pues porque este sistema, miren, en el 90 por primera vez describen un receptor eh, para cannabis y en el 99 el equipo del doctor Rafael Mechulán termina de describir como tal todo el sistema. Yo entré a estudiar en el año 2000 veterinaria y yo siempre me había preguntado, pues, ¿por qué no me dijeron nada de esto en fisiología, en toxicología? Pues porque prácticamente esto lo describe en el año en que yo entro a la universidad. Entonces, pues por ese lado aún eh, no le podemos pedir mucho a la academia, aunque uno de mis trabajos es empezar a implementar este tema formalmente en la medicina veterinaria. Entonces, cuando este sistema sale de control o cuando se desequilibra, es que nosotros tenemos que aprovechar
los exo o los fitocannabinoides, los que están en la flor hembra de la planta del cannabis, para ver cómo podemos modular este sistema por medio de esos cannabinoides, terpenos y flavonoides que tienen acción directa sobre la mayoría de receptores que también lo tienen los endocannabinoides. Pero entonces entremos en materia. A mí muchos colegas me dicen, no, pero es que eso no hay mucha información, es que yo no utilizo eso porque no. O sea, tenemos demasiada información. En veterinaria de pronto no es tanta, pero la que tenemos es suficiente como para que nosotros digamos, hey, ya hay estudios de eficacia, ya hay estudios de farmacocinética e incluso como este que les muestro acá, ya hay estudios en el cual nos hablan de la localización y la cuantificación de los receptores cannabinoides en los perros. ¿Qué gran conclusión podemos sacar, por ejemplo, de esta gráfica? Que los perros, al igual que los humanos, pues tienen ubicados en los mismos lugares los receptores por cantidad, más no por expresión. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo claro de los perros. Los perros tienen mayor número de receptores tipo 1 que los humanos. Por ende, ese famoso mito de que los perros son más sensibles al cannabis, pues es cierto, no es un mito. Uno, por esto, porque tienen más receptores en comparación a un humano, por lo cual van a requerir, en teoría, dosis más bajas. ¿Ok? Pero básicamente este estudio, que es muy interesante y lo pueden encontrar en la red, nos dice esto, nos habla de cómo están distribuidos y cómo están expresados los receptores cannabinoides en los caninos. Y también resulta que, aprovechando este estudio, que habla de las interacciones entre el sistema opioide y el sistema endocannabinoide, aprovecho para contarles la segunda razón por la cual los perros son más sensibles al cannabis. Resulta que cuando ingerimos THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, y alcanza a llegar al hígado, pues él se metaboliza. Y resulta que del THC salen aproximadamente 100 metabolitos. De esos 100 metabolitos, en humano y en gato hay uno que es activo, que es el 11-hidroxi-THC, que inclusive se habla de que es 7 u 8 veces más potente que el THC. O sea, el THC ingerido es mucho más potente porque se metaboliza en algo que es más fuerte. ¿Ok? Sucede que como cada especie tiene un hígado diferente, un hígado único, ¿sí? El hígado de los perros no es igual al de los gatos, o sea, el hígado de un carnívoro estricto como un gato no es el mismo al de un carnívoro generalista como un perro y no es el mismo de un omnívoro como un humano o como un cerdo. Entonces resulta que los perros, perdón, además de producir un metabolito activo del THC, produce dos. Produce el 11-hidroxi-THC y el 8-hidroxi-THC. Entonces, cuando un animal, con un perro, ingiere cannabis, digamos que la posibilidad de que tenga un efecto psicoactivo, pues va a ser el doble, porque no solamente va a ser un cannabinoide, perdón, un metabolito activo, sino dos, ¿sí? Pero también aprovecho esta grafiquita, perdón, y me confirmas, porfa, si se ve el mouse en la pantalla, mi hermanito. Sí, listo. Entonces, eh, aprovecho también esta gráfica para explicarles por qué nosotros podemos encontrar intoxicaciones en animales con cannabis, pero no sobredosis letales, ¿ok? Y es básicamente por lo siguiente. En este estudio eh, miraron en el cerebro de los ratones cómo se expresaban los receptores tanto cannabinoides como del sistema opioide, sobre todo el mu y sobre todo el CB1, que es el que más se expresa en el sistema nervioso central. Y ellos descubrieron que este lugar en donde estoy moviendo la flecha, ¿sí? Que es el tallo del cerebro, que es el lugar encargado de controlar la respiración y los latidos cardíacos del organismo, tiene una expresión muy baja para receptores tipo 1. Antes se creía que no había, pero ya se sabe que hay, pero en expresiones que no alcanzan a activar esta zona. Pero miren la cantidad de receptores mu del sistema opioide. Es denso la cantidad de receptores en esta zona. Ahí está la gran diferencia entre usar cannabis y usar un opioide. El peligro o los efectos colaterales que puede llegar a tener un opioide, pues sí son mortales. El cannabis por sí solo no. Ahora van a encontrar un montón de gente que dice que el THC mata a los perros. El THC o el cannabis por sí no puede matar a un perro. ¿Qué sucede? Hay perros que se han comido brownies, o sea, que traen chocolate, además de cannabis, y el chocolate sí es tóxico para los perros.
y de repente han sido perros que han tenido o problemas de coagulación o problemas de hipotensión y eventualmente sí han ocurrido fallecimientos, pero nunca por el uso exclusivo de cannabis. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, brevemente vamos a hablar de los usos terapéuticos. Los usos terapéuticos que encontramos en los animales, básicamente, o pues pueden ser los mismos que encontramos en los humanos. ¿Ok? ¿En qué usamos cannabis en los animales? Lo podemos utilizar en el cáncer, ¿sí? En sus dos vías, eh, tanto paliativo como curativo, ¿sí? Los invito de una vez a que se queden conectados con la charla ahorita de Sebastián, que es una persona que tiene mucha experiencia en la investigación con cáncer y él les puede hablar más a fondo de cómo el cannabis eh, mata los tumores, ¿sí? Yo les voy a hablar de que hay una forma también paliativa y compasiva. De hecho, yo la viví con un familiar que quise mucho, ¿sí? Él tuvo cáncer y pues yo a él no logré salvarlo, digamos, de su cáncer, pero sí vi las bondades tan bonitas que tiene el cannabis medicinal aportándole a estas personas calidad de vida. Eso es básico y es lo que yo quiero extender a mis pacientes, ¿ok? En dolor también tiene una influencia muy importante. De hecho, lo que yo más trabajo con animales y cannabis es el dolor. Está muy descrito el mecanismo de acción por el cual funciona. Entonces, también tenemos unas buenas bases de esto. Funciona muy bien en la ansiedad y en problemas de comportamiento. Como les dije, hay algunos receptores para serotonina que pueden ser modulados por algunos cannabinoides. Entonces, tiene unas muy buenas aplicaciones. En procesos óseos, ha tenido muy buenas respuestas. En procesos neurodegenerativos, como un gran neuroprotector. De hecho, tanto el CBD como el THC, pero más que todo el CBD, tienen grandes propiedades antioxidativas y neuroprotectoras, ¿sí? Mm, regula el apetito. Entonces ahí empezamos a hablar un poco de los efectos adversos. Algunos efectos adversos de los que habla es exceso de hambre, exceso de sueño, pero eso va a depender mucho del paciente, pues porque si es un paciente anoréxico, ¿cómo va a ser un efecto secundario que le dé hambre? Pues si es un paciente que sufre de insomnio, ¿cómo va a ser un efecto secundario que le dé sueño? Pero es lo que describe la literatura. Sirve también para controlar las náuseas, por eso es una buena elección en las quimioterapias, ¿sí? Porque la mayoría de quimioterapias producen náuseas y vómitos y pues el cannabis lo controla muy bien. Es un inmunomodulador por excelencia, ¿sí? Actúa muy bien sobre los receptores tipo 2 del sistema inmune. ¿Mm? Y pues también vemos que funciona muy bien con animales de edad, como lo voy a mostrar ahorita en un par de casos clínicos que les tengo preparados. ¿Mm? Ahora, ¿cómo medicar a un animal? Pues la posología es muy parecido también a las consideraciones que uno debe tener con cualquier otro fármaco, la sensibilidad específica por especie, por ejemplo, lo que ya les dije, los perros tienden a ser más sensibles, por lo cual en teoría hay que usar menores cantidades. Hay que contemplar muy bien el peso y la grasa. Y cuando hablamos de cannabis, tener muy en cuenta la grasa, porque sabemos que el cannabis se acumula en la grasa y se va liberando también lentamente después al torrente sanguíneo. Entonces tenemos que tener esa consideración en cuenta. El estado de salud en general del paciente, su condición corporal, las vías de administración que vamos a usar, ¿ok? Al cannabis, con el cannabis se pueden aplicar, digamos que todas las vías de administración. ¿Mm? Digamos que la intravenosa es muy limitada a investigación, es una presentación comercial, pero con perros y con gatos, la vía que mejor se maneja en realidad es la vía oral, ¿sí? Ya sea sublingual, que sean cantidades pequeñas y alcance a quedarse en la encía y se absorba, o vía postoral, que sean cantidades medianas o relativamente grandes e inevitablemente el perro pues va a tener que ingerirlo, ¿sí? La vía tópica es una vía también muy buena. Yo no me manejo muy bien con mis pacientes con la vía tópica, pero es una vía muy buena, sobre todo para procesos de neoplasias, de cánceres en la piel, para procesos inflamatorios, de articulaciones, sobre todo. ¿Mm? Pero pues las pomadas y el pelo de los animales a veces es un poco complejo de manejar. ¿Mm? Va a depender mucho del cultivar o del tipo de aceite o de radio que tengamos. Recordemos que la farmacología por ahora del cannabis se basa en la proporción que haya entre sus dos cannabinoides principales, THC y CBD. Entonces tenemos que entender muy bien ese medicamento que tenemos, ¿sí? Y la farmacología que, digamos, no se aplicaría mucho en oncología o en epilepsia. ¿Mm?
es ir de menos a más y lento. Cuando yo quiero tratar a un perro por ansiedad, por dolor, inmunomodularlo, etcétera, 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 siempre tengo que empezar de menos a más y lento. ¿Y esto por qué? Porque como no hay dosis establecidas y entiendo y comprendo, pero suena horrible, estamos frente a una situación en la que debemos ir probando las dosis hasta llegar a una dosis terapéutica. Que no vamos a tener tantos problemas si nos pasamos como si nos pasamos con otro fármaco, pues es verdad, pero para eso es indispensable la guía de un profesional, ¿m? Que esté cuadrando o esté titulando constantemente esta dosis, una dosis que es inespecífica y que debemos hallar por cada paciente. Ahora, vamos a hablar un poco de los casos clínicos, ¿sí? Eh, pues porque ya nos quedan 10 minuticos de charla y pues porque también algo muy, muy, muy importante de este tipo de encuentros es las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, primero que todo, algo que les recomiendo es no copiar dosis, ¿sí? Que es algo como que es una pregunta constante, las dosis, las dosis, las dosis. De hecho, una pequeña cuña ahí, pronto vamos a hacer un curso de esto para veterinarios, porque la pregunta constante es, hey, ¿qué dosis utilizo? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se dosifica? Entonces tenemos un programa muy chévere, si se puede al final les hablo de eso, para resolver a los veterinarios y a los interesados de la salud animal un poco este tema tan complejo. ¿Yo por qué pongo acá no copiar dosis, por ejemplo? Porque si ustedes no tienen el medicamento que yo tengo, y pues la finalidad de estos espacios no es comercial, no lo voy a nombrar, pero si ustedes no tienen ese medicamento o los medicamentos a los cuales yo tengo acceso, pues no les va a servir de mucho copiar las dosis que yo utilizo, porque lo que les digo, las he hallado para cada paciente con su condición, con las resinas que yo trabajo, ¿ok? Entonces, voy a centrarme básicamente en dos casos que reúnen mucho el uso del cannabis, ¿sí? O bueno, en dos ejemplos. Eh, ¿Por qué? Porque cuando hablamos de geriatría, cuidados paliativos y compasivos, podemos encerrar varias funciones del cannabis. Me encanta trabajar con perros viejitos. Son la mayoría de mis pacientes, ando entre perros viejitos todo el día. ¿M? ¿Por qué? Pues porque el cannabis medicinal ha sido una muy buena respuesta para ellos. Entonces acá tenemos el caso de Viejito y de Homero. Viejito fue un perro que yo adopté cuando vivía en el campo. Me llamaron, doctor, hay que sacrificar a este perro, no es de nadie, no se quiere parar, pero pues él todavía no estaba para esas. Me lo llevo a mi casa, empezamos a tratarlo con cannabis, ¿m? Y empezamos a ver cómo todos sus dolores articulares empezaron a desaparecer. ¿Por qué lo sabíamos? Pues porque su movilidad aumentó. Era un perro que estaba todo el día echado y tirado del dolor. Cuando empezó a tomar cannabis, caminaba por la casa, eh, caminaba detrás de mi hijo, y un par de veces levantó la pata para orinar. Cuando un perro que lleva mucho tiempo sin levantar la pata para orinar y lo hace, es porque ha habido un control analgésico bueno, muy bueno. Y pues tuvo un muy buen apetito. A él le dimos 109 días de calidad de vida, ¿sí? Él murió bajo un techo, tranquilo en mi casa, ¿m? Pero fueron 109 días que él estaba de un estado de postración a 109 días que estuvo lleno de cariño y de buena comida. Y el otro caso es Homero, que es uno de mis primeros pacientes canábicos. eh, sí, de hecho, él ya hace rato falleció y hoy en día aún con su tutora nos escribimos, nos hablamos porque es una familia muy bella, ¿sí? Ahí hay un 18 en ese pastel que le tienen puesto. Y fue un caso muy bonito porque este era el típico perro en el que la familia está, lo llaman a uno, ¿no? Y la familia, la mitad de la familia lo quiere sacrificar, la otra mitad no. Doctor, ¿qué hacemos? Yo todavía un poco de fuego en los ojos de Homero. Yo simplemente les dejé una botellita de cannabis y les dije, miren, denle 3 goticas esta noche, mañana en la mañana denle otras 3 goticas y le dan un caldo de menudencias. Si el perro no responde, pues hacemos el procedimiento. El perro reaccionó muy bien, tanto así que duró 155 días más con calidad de vida, comiendo, levantando la pata en algunas ocasiones para orinar, ¿sí? Hasta que su familia lo pudo despedir de la mejor manera. El dueño me decía que el perro no iba a cumplir 18 años y por eso uso esta foto, porque logramos que Homerito con calidad de vida llegara a cumplir sus 18 años. Eh, y en general podemos ver que en los perros sirve para dolor, para inflamación, para ansiedad, ¿sí? Ustedes saben que la mayoría de los perros son niños eternos, ¿sí? Y ellos
son viejitos, o sea, son el cuerpo de un viejito con la energía y el espíritu de un niño que todavía quiere correr, quiere saltar, quiere que lo abracen. Entonces eso les causa a ellos ansiedad, no poder desarrollarse como se desarrollan normalmente. Muchos perros viejos empiezan a tener insomnio, a caminar durante toda la noche, a estrellarse con todo y a dormir durante toda la mañana. Entonces, digamos, todo este tipo de cositas, que se le fue el apetito, que se le fue el sueño, que le duele aquí, que se le inflamó allá, que está triste, que está ansioso, todo esto yo lo encuentro en un frasco de cannabis. Por eso para mí un frasco de cannabis medicinal es una farmacia completa, ¿ok? Desde que yo lo sepa utilizar. Y esto es un caso de un colega, este perro yo no lo traté, pero es que es un caso bastante interesante y lo pongo en casi todas mis presentaciones porque es de esos casos de mostrar, o sea que se ven los cambios realmente. Este es un paciente cocker que tuvo moquillo, tuvo distemper, es un virus que ataca a los cachorros, es un virus mortal, digamos que tiene una mortalidad muy alta y los pocos que superan sus 4 fases, ¿sí? La cutánea, digestiva, respiratoria y nerviosa, pues quedan con problemas como los que vamos a ver en el primer video, ¿sí? Este perro sobrevivió al moquillo, pero quedó con unos mioclonios o con unos tics en su pata izquierda y en su cabeza, pues que no le permiten una buena calidad de vida, no le permitían comer bien, no le permitían comer bien y le produce una ansiedad constante. La cara de ese perro es una cara de ansiedad, ¿ok? Entonces, pasamos a tener un perro que se trabajó con una dosis de CBD muy alta, ¿sí? Se trabajó con un extracto muy rico en CBD, y a las 2 semanas de tratamiento, digamos, habían disminuido un poco los movimientos, todavía están marcados los de la cabeza, el de la pata no tanto, pero aún conserva la expresión de ansiedad de ese perro, ¿sí? Pero lo bonito es ver este video al mes. Un mes de tratamiento intensivo con cannabidiol fue suficiente para que lo que nosotros sabemos que sucede en este virus, que es que el virus se come la capa de mielina de los nervios, que es donde se aloja, pues tuvo una muy buena recuperación. Miren en el tercer video cómo el perro ya no tiene ese andoneo de la cabeza ni de la pata. Y esto pues le permite al perro dormir, le permite comer, le permite desarrollarse normalmente. Y pues estamos con un perro de 6 meses, o sea que la expectativa de vida todavía era muy larga. Era un perro que había podido durar con este tic por lo menos 10 años. Entonces, lo bonito de este caso es, uno, se tomó a tiempo. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de tratar otro cocker un poco más grande y dejamos pasar un poco más de tiempo entre la presencia del virus y esto y no tuvimos, por ejemplo, los mismos resultados que tuvimos con este paciente. ¿Ok? Entonces, procesos neurodegenerativos como un potente antioxidante, ¿sí? Y en teoría, inclusive como un recuperador de mielina, es lo que estamos viendo en este perro. ¿Por qué un recuperador de mielina? Resulta que los receptores tipo 2, antes no lo sabíamos, pero se encuentran en toda la microglia, todas las células del sistema nervioso que no son neuronas, que son las encargadas de la nutrición, que son las encargadas de la protección y de la comunicación. Entonces, muy seguramente por esa vía nosotros influimos a que esa capa de mielina se recuperara y el perro pudiera recuperar su actividad fisiológica normal. Y ya vamos terminando esta parte de la presentación. Nos quedan 2 minuticos para concluir. Pues básicamente, ¿cuál es el futuro de la medicina cannabinoide o del cannabis utilizado con animales? Pues primero, que las mascotas representan muchos sentimientos. Hay muchos sentimientos de por medio cuando uno está tratando un animal. De hecho, la mascota es con el que nadie en la casa pelea, es el que los une a todos, ¿sí? Es como ese eje fundamental en la mayoría de los hogares. Entonces, el futuro de esto está en entender esta práctica clínica para pro de ellos, ¿sí? Y también entender, pues, que comercialmente, económicamente, también es una fuente de ingresos muy llamativa, todo lo que es la medicina veterinaria cannabinoide. Que los humanos, ¿sí? Y los modelos animales no difieren tanto. O sea, podremos decir que los modelos clínicos para nosotros serían prácticamente modelos preclínicos para la medicina humana. Entonces hay que trabajar más de la mano con los médicos humanos en este tema porque tenemos mucha información para compartir en pro de nuestros pacientes. El uso del cannabis es seguro en animales desde que se haga de una manera responsable, desde que se siga haciendo educación
y desde que haya profesionales que sigan instruyéndose en el tema. Hay que hacer inspección médica y farmacológica, hay que estar pendientes de qué productos se están sacando para los animales. Acuérdense que en la escala de valor en nuestra sociedad, pues los animales están tan abajo del hombre que posiblemente a muchas personas pues no les interese de dónde viene la medicina que se le da a un animal, pero el hecho de tocar todo este tema y de que ustedes se den cuenta que hay personas en la veterinaria que trabajan el tema con toda la trazabilidad, es que entienden que un animal merece la misma calidad que merece un ser humano para ofrecerle una medicina. ¿Mm? Investigación, hay que hacer mucho más investigación, eso sí falta un montón y lamentablemente a mis colegas y a la mayoría de gente escépticos, con la única manera de entrarles y de convencerlos es con investigación. Dirigido también al desarrollo de productos, hay que desarrollar productos específicos para veterinarios, casi no hay. Y desde mi punto de vista, pues también el futuro es la liberación total de la planta, ¿ok? No podemos seguir en este eh, contexto en el cual criminalizamos la planta para ciertas cosas y en la cual las defendemos para otras. Esto no lo digo porque yo sea consumidor de cannabis recreativo, no. Esto yo lo digo porque en realidad es importante entender, ¿sí? Que finalmente el uso de la planta lo está haciendo la persona que lo tenga en las manos. Cuando yo libero la planta totalmente, además de lo que ya sabemos, que se acaba el narcotráfico, que va a disminuir la violencia, inclusive que va a disminuir el consumo, porque así ha sucedido en otros contextos, pues también me estoy asegurando de que esto se hable libremente, ¿sí? Entonces esto va a ser muy positivo para mis pacientes cuando tengamos una liberación total de la planta. Les agradezco mucho a ustedes por esta invitación nuevamente. Creo que viene el espacio para las preguntas. Acá están mis datos por si alguien me quiere contactar. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la invitación de la corporación. Eh, y bueno, ahora soy todo oídos para las preguntas que pueda tener nuestro querido público. Muy bien, muchas gracias Santiago por acompañarnos en esta tercera sesión de nuestro seminario de cannabis medicinal. Gracias a todas las personas que se conectan y que han estado pendiente del contenido de la ponencia de Sebastián. Vamos a tener un rato prudencial, más o menos 20 minutos para conversar con él en torno a las preguntas que tiene la gente. Hay muchas preguntas, nos sabrán disculpar si no alcanzamos a responderlas a todas, pero vamos a intentar con Santiago poder abordar la mayoría de los temas que ustedes nos proponen en Facebook. Empezamos entonces. Santiago, nos dice Juan Velázquez que tiene un gatico que es ciego y se cayó de un tercer piso y ahora la cadera le tiembla. Parece que unos días le duele más que otros y no puede caminar. ¿Lo puede tratar? Pregunta que si lo puede tratar con cannabis. Sí, claro que sí. De hecho, los gatos son muy sensibles a los fármacos normales por su complejo renal, que es por donde suelen eliminarse algunos fármacos. Entonces, uno sí sería una muy buena opción. Obviamente, pues la raíz del problema no se va a solucionar si su problema es algo traumático, ¿ok? Pero sí vamos a poder ayudarle mucho de forma paliativa, tratándole esa inflamación y ese dolor que pueda tener el gato. Bien, nos preguntan muchas personas cómo contactarse con vos. Al final, cuando vayamos cerrando la sesión de preguntas, damos todos los datos de contacto para que la gente pueda contactarte y conversar después sobre distintas cosas. Nos pregunta Lina Segura, ¿sabes o has tenido experiencia del uso de cannabis en animales silvestres, ya sea en condicionamiento operante, enriquecimiento ambiental o alguna patología? ¿Ha sido exitoso su uso? Bueno, yo personalmente he podido utilizarlo con un búho, ¿m? Un buito que se cayó y pues tuvo un trauma muscular en el ala, ¿sí? Sí, es una muy buena opción para tratar este tipo de cosas. Para el condicionamiento operante también va a ser muy importante, sobre todo el uso del CBD. Lo discutíamos hace un rato con unos colegas en un grupo que tenemos que es solo de veterinarios que hablan de cannabis, dirigido específicamente a eso. El CBD tiene la particularidad
de ayudar en la concentración en algunos seres. Entonces, cuando yo estoy haciendo trabajos de entrenamiento, de condicionamiento en animales, la influencia del CBD puede ser muy positivo. Obviamente ahí lo primordial va a ser la comida, ¿m? Pero el CBD podría llegar a ayudarnos bastante. ¿M? Y sí, como les dije anteriormente, básicamente todo lo que tenga columna vertebral puede ser modulado por el cannabis. Nos pregunta Fabio Alvarado si hay alguna relación entre abejas y cannabis. Sí, lo que pasa es que han salido muchos artículos por ahí eh, hablando acerca de miel canábica, ¿ok? Yo pude investigar un poco y pues poniéndole un poco de lógica, am, las abejas recogen es el polen y el polen está en la flor del macho, ¿sí? En la flor de la hembra, que es donde están los cannabinoides, no hay polen. Entonces, yo no creo que las abejas pues puedan tener un sustrato a base de cannabis para poder crear miel. La verdad, que se enriquezca miel con cannabis extraído es otra cosa, pero que una abeja directamente pueda crear miel canábica, la verdad no lo creo. ¿Ok? Nos pregunta de nuevo Lina Segura, ¿qué signos clínicos podemos evidenciar cuando un perro se intoxica con cannabis? Bueno, muy importante esa pregunta, ¿sí? Nunca se va a morir, eso es muy importante. Y nunca va a quedar con consecuencias posteriores neurológicas, ¿ok? Eso es lo más importante de todo. Ahora, tenemos unos efectos leves y unos efectos intermedios. Los efectos leves son los que yo les comentaba hace un rato que pueden ser un poco debatibles desde el punto de vista en el que yo me pare a observarlos, porque me hablan de efectos secundarios leves como exceso de sueño, exceso de apetito, exceso de sensibilidad, resequedad de boca, resequedad de ojo, pero volvemos a lo mismo. Si yo tengo exceso de salivación porque tengo un problema en mis glándulas, pues el cannabis a mí no me va a hacer mal, me va a mantener más seca la boca. Entonces, eso por los leves. Ahora, en perros, en gatos, digamos, en gatos y en perros, el mayor estado de intoxicación pues va a ser la somnolencia, ¿sí? Que no es un coma inducido por cannabis, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Es un estado de somnolencia que puede durar ¿cuánto? Lo que haya ingerido el animal, puede ser de horas o puede ser días. En perros sí hay un signo clínico muy llamativo que se llama la ataxia por cannabinoides. Y es que el tren posterior, las patas de atrás, entran en una parálisis flácida, el perro parece que no se pudiera tener, ¿m? Y los párpados y los cachetes caen. Y también tiene un tambaleo porque el cerebelo alcanza a ser afectado, o sea, pierde un poco el equilibrio. Entonces, básicamente serían esos: exceso de hambre, exceso de sueño, exceso de apetito, hipersensibilidad, mareo, y los más fuertes, digamos, en perros, ataxia por cannabinoides, y en perros y en gatos, pues una sedación permanente. Bien, yo creo, Santiago, sería como importante, me parece a mí, conversar un poco respecto a la responsabilidad. Digamos que en la ponencia ya tocaste un poco ese tema, pero, a ver, había una discusión esta semana, como todas las discusiones por estos días de manera virtual, respecto a si darle o no un consumidor recreativo marihuana de la que se está fumando, de la que se está comiendo, de la manera en que la está ingiriendo a su mascota, ¿cierto? Yo creo que Ujú. eso toma, digamos, un problema ético. Claro, Sería totalmente. bueno conversar un poco. Yo sé que pues, puede ser un tema muy amplio, pero Ujú. respecto a la ética en el uso de cannabis medicinal en animales, ¿no? Partamos de varias cosas en el poder de decisión. Primero que todo, la planta no creó los cannabinoides para sanar gente ni para trabar gente, ¿ok? La planta creó los cannabinoides para defenderse y para comunicarse, ¿ok? Entonces, digamos que realmente la finalidad, pues, está en las manos de la persona que lo tiene, como dije anteriormente. Eh, un animal no creo que tenga el poder de decisión, ¿ok? Como para aceptar o no utilizar el cannabis de manera recreativa. Entonces, yo sí creo que esos espacios, pues primero se deben respetar, ¿no es cierto? Por lo que estamos frente a un ser el cual no tiene poder de decisión. Y ustedes pregúntenle a su perro, oiga, si quiere trabar, y él no les va a contestar si sí o si no, muy seguramente, ¿ok? Entonces, pues yo creo que es simple cuestión como de respetar los espacios.
Como cualquier fumador, sea un cannabis o sea cigarrillo, pues si está expuesto en un ambiente alguien que no es fumador, es un fumador pasivo. Entonces vamos a tener muy seguramente problemas respiratorios con nuestros animales si fumamos al lado de ellos constantemente, ¿ok? Mm, pero más allá de la discusión ética que pueda existir o no, que eso ya es muy personal, yo creo que están simplemente en eso. O sea, los animales no deciden si hacerlo o no. Entonces respetemos. Bien. Nos pregunta Paula Reyes, en el paciente Cocker que mostraste en la ponencia, ¿se le trató con cannabis durante el tratamiento de distemper o fue posterior al tratamiento? Posterior. Ok. Marcela Uribe Restrepo, cuando dices dosis 3 gotas, 12 horas y 10 miligramos CBD, ¿quiere decir que cada dosis le suministró 10 miligramos de CBD o cómo se interpreta? No, serán 10 miligramos día. ¿Mm? Ok. Sí, o sea, y repartido en 2 tomas. ¿Qué marcas existen en el mercado hoy en el país? Nos pregunta Luis Enrique Parada. ¿Y dónde pueden dirigirse las personas que no son veterinarias a tener información al respecto? Pues bueno, información puedes tener en las redes. ¿Mm? Medicamentos en el país, pues en realidad todavía no, pues, o sea, tenemos 2 importados y tenemos uno de producción nacional. Eh, pues como les repito, la idea no es entrar ahorita a hablar en marcas, pero lo que yo sí puedo decir es que la inspección tiene que ser constante. El 95% de los productos que existe a base de cannabis hoy en día en Colombia, es más, el 97%, diría yo, no tiene un registro sanitario como tal. Eso no quiere decir que ese 95% de productos sean productos de puente, ¿sí? Sean productos de esos que venden en los puentes. No, hay algunas personas que llevan muchos años, inclusive desde antes de la legislación, trabajando con esto, que tienen mucho conocimiento. Entonces es tratar de ver qué productos han sido eficaces y han trabajado bien. Es, es básicamente eso y dejarse guiar. Ok. Bueno, nos pregunta Carito Pupi Concha. Dice, hola Santiago, soy médico veterinaria y quisiera saber si existe algún riesgo de subdosificar. Por ejemplo, en pacientes epilépticos, podría ser proconvulsivo, principalmente en cepas con THC, considerando preparado artesanal. Sí, sucede en epilepsia y de pronto, como lo va a comentar ahorita Sebastián, sucede en cáncer. Por ejemplo, él encontró que con dosis bajas de THC se reactiva, ¿sí? Un proceso tumoral. Eh, por lo cual, como les dije anteriormente, yo con cáncer no iría de menos a más y lento. Uno, pues porque el cáncer y la epilepsia también son, digamos, problemas que ameritan tiempo. Cada episodio epiléptico es un grupito de neuronas que va a perder ese paciente, ¿sí? Entonces, yo en estos casos empezaría con titulaciones más o menos intermedias o altas para no caer en esto que habla la compañera de la subdosificación. ¿Por qué? Porque también entendamos que la epilepsia es un proceso en el cual hay una despolarización de membrana de la neurona incorrecta, ¿sí? Y recordemos que el THC juega un papel muy importante también en la polarización de las membranas celulares. Entonces, tendría un poco de sentido lo de la subdosificación versus la dosificación normal. Lo mismo, algo que sirve para algo en una cantidad va a tener el efecto totalmente contrario en otra cantidad. ¿Mm? Entonces, podría aplicarse ese principio para hacer psicoesto, pues. William Pulido nos pregunta si conoce de la presencia del sistema endocannabinoide en otros grupos animales diferentes a los mamíferos. Sí, todos los vertebrados y más o menos un 30% de los invertebrados, que eso lo leí hace poco, también poseen sistema endocannabinoide. De hecho, si él está interesado, me puede escribir al correo y le puedo compartir un libro que se llama La neurobiología del sistema endocannabinoide, que habla del insecto al humano, cómo se desarrolló ese sistema. Bien. Beatriz García, en las displasias de cadera es pertinente y efectiva. Claro, como en cualquier dolor crónico por inflamación, ¿sí? Digamos que una displasia de cadera es un proceso artrítico,
que con el paso del tiempo termina siendo un proceso artrósico, o sea, es una artrosis coxofemoral en el final de sus días. Entonces, en todos estos problemas crónicos que cursen con inflamación y con dolor, va a ser muy útil, pero, aclaración, en procesos crónicos, ¿ok? Sí o sí tengo que utilizar tanto CBD como THC. ¿Ok? El THC es muy importante en los procesos de dolor crónico. Yo puedo tratar un dolor leve o un dolor que no sea crónico con CBD, pero un dolor permanente solo con CBD en algún punto me va a quedar corto. Nos pregunta también Beatriz García si en TEC severo de un perro de 15 años es pertinente. ¿En qué, perdón? En TEC pone, no sé si será TEC o TIC, debe ser TIC. Trastorno epiléptico convulsivo. Ah, TEC, debe ser, sí. Eh, sí, si nos puedes escribir ahí a qué hace referencia con la sigla, Por favor. le podemos contestar mejor y si quieres, mientras tanto, respondamos otra. Ok. ¿Qué avance hay con respecto a CBG y su dosificación en perros y gatos? Mm, Pues del uso se está hablando mucho últimamente, ¿sí? De hecho, por ahí ya he visto que han salido algunos cultivares de cannabis ricos en cannabigerol, lo cual me parece muy interesante. Pero si te soy sincero, las únicas aproximaciones a dosis que se han hecho son más que todas el CBD, que es como lo que hay en mayor cantidad en la planta, además del cannabigerol y el THC, pero que se puede investigar. Yo aún no conozco. No quiere decir que no existan, pero yo aún no conozco. Ok, nos pregunta Lula Live Lula. Dice que su perro labrador de 9 años es diagnosticado hace 2 semanas con linfosarcoma. Está con tratamiento solo con corticoides, prednisona, no quimio. Puede tratar también con aceite de cannabis. Sí, pero entonces acá hay que ser muy claros con las expectativas, ¿ok? Porque mucha gente que me consulta a mí, me pregunta a mí, por ejemplo, eso. Me dice, doctor, es que mi perro tiene cáncer y le mandaron quimio, pero yo sé que la quimio es muy fuerte. Entonces yo les digo, bueno, yo concuerdo con usted, con que la quimio pues no es un tratamiento selectivo y es muy fuerte, pero yo tengo que cumplir con decirle también a las personas lo que yo conozco desde la ciencia. Y es que cuando se han utilizado terapias combinadas, o sea, cannabis y quimio en cáncer, ha habido mucha mejor resolución que cuando se ha utilizado alguna de las dos por aparte, ¿ok? Entonces, sí, evidentemente podemos tratarlo, inicialmente regular ese paciente y después ver hasta qué punto hay un efecto antitumoral como tal para continuar en ese objetivo terapéutico. Nos pregunta Beatriz de los Ríos. ¿En caballos se tiene algún avance con el uso de cannabis, especialmente para los cólicos? Sí, sí, de hecho había jarabes para cólicos de caballos en 1800 y punta, o sea, hasta que Harry Eslinger se inventó el prohibicionismo, existían medicamentos para animales farmacéuticos y uno de ellos era para cólicos, ¿ok? Hay muchos avances en cólico de caballos con cannabidiol. Ok, nos pregunta Bruno Pérez. Dada la evidencia de la duración en sangre de los niveles de cannabinoides, ¿es factible dar cada 12 horas el medicamento? Pues yo en realidad, yo lo uso cada 12 horas. Bueno, de hecho, yo lo mando cada vez que coma el paciente. Si el paciente come 2 veces al día, pues lo mando cada 12 horas. Si el paciente come 3 veces al día, pues lo mando con cada comida, por decirlo así. Pero pues lo que les decía, tenemos esa reserva en la grasa que va liberándolo lentamente. ¿M? Ahora, ¿qué no es recomendable dar una sola dosis al día? No vamos a lograr mucho. Vamos a tener es un pico en el cual no va a variar mucho. Mínimo, mínimo, hay que darlo 2 veces al día. Las siglas de las que hablábamos ahorita, dice la persona Beatriz, que es trauma cráneoencefálico. Ah, trauma cráneoencefálico, uff, claro. De hecho, yo tuve la experiencia de tratar un perro, eh, digamos, internamente en mi casa, un perro de la vereda que tuvo un trauma cráneoencefálico y la verdad, pues yo lo tuve en mi casa y empecé a darle cannabis y hacerle acupuntura, pues como de una manera muy paliativa. Yo no creía que el perro fuera a tener muy buena resolución, pero fue un perro que quedó con 3 semanas de tratamiento y luego con un par de mesecitos de cuidados.
quedó muy bien. De hecho, algunos protocolos en estados de Estados Unidos en donde estado, se puede utilizar, por decirlo así, por el efecto neuroprotector antioxidante que tiene. Bien, Santiago, muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta tercera versión de nuestro seminario. Vamos a responder unas últimas dos preguntas para poderle dar paso a Sebastián. Nos pregunta Dora Gesama que quisiera saber qué beneficios podría tener un paciente con von Willebrand. ¿Con qué, perdón? No, te perdí el sonido. Von Willebrand. Es que te silenciaste. ¿Aló? Con von Sí, con von Willebrand, me dice. ¿Síndrome de von Willebrand? Sí. No, la verdad, no he tenido experiencias todavía tratando este tipo de pacientes. Okay. Y la última pregunta nos la hace Juan Garzón. Él dice, en el caso del cocker, el tratamiento con cannabis se suspende. Es decir, aún después de que los signos nerviosos desaparecen, ¿se sigue utilizando la misma o diferente dosificación? No, una vez el paciente ya no presentó más signos clínicos, se tituló. O sea, así como se hizo de menos a más, aunque con él fue un poco más rápido, para retirárselo también se hizo de más a menos. Pero ese es un paciente que hoy en día no consume cannabis para nada. Muy bien, Santiago, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera versión de nuestro seminario. Es un gusto poder escucharte y que las personas puedan escucharte. Para terminar, entonces, nos gustaría que hay muchas personas pidiendo el contacto tuyo, el correo electrónico, los medios para poderse contactar. Bueno, pueden encontrarnos en redes sociales como MB de médico veterinario, cannabinoide, con doble N, ¿sí? 89589. Y con mucho gusto, pues por estos medios los podré asesorar. Claro, Muchísimas también. gracias por la invitación, mi hermano. Chévere que hoy la Salle se haya tomado este espacio. La verdad no creo que la Salle sepa, pero, pero muy, muy chévere que hoy es un día lasallista en este seminario. Y pues muchas gracias por la invitación. Quédense con Sebas que el tema de él es súper, súper interesante.